Bueno, si les parece, comenzamos. Estamos grabando, Daniel, va a quedar grabado. Los que no lleguen a sumarse hoy lo podrán ver en el campo virtual. En primer lugar, agradecerte tu generosidad de sumarte a esta charla. Vos decías recién que pretende usted de mí, haciendo referencia. Acá había un programa que se llamaba así también en la Radio Universidad. Y ya te vas a ir dando cuenta, un poco contarte que a lo largo de este curso taller vinimos trabajando y desde el proceso inicial de la curación de contenidos, es decir, desde la adquisición de un contenido, y vamos a terminar en la última reunión la semana que viene hablando de cómo se calcula, cómo se estructura todo el costo de un libro y se termina publicando, digamos, ¿no? Por eso se llama curar, corregir, editar y publicar. Nosotros la semana pasada hicimos hincapié, un poco hablaba Alejandro de eso en el momento que te sumabas, hicimos hincapié en una diferencia que en el castellano no es tan clara como en el inglés, que es la diferencia entre el editor de textos, el editor literario y el publisher, digamos, aquel que lleva adelante un catálogo, lleva adelante un proyecto editorial, trabaja con los editores junior, como se le llama en la edición angloamericana, etcétera. Y un poco vos estás aquí invitado por ser alguien que tiene el estatuto de un publisher para la edición en la Argentina. Alguien que empezó desde muy joven a trabajar. Yo veía tu currículum, realmente es impresionante. Creo que todos lo conocemos. Daniel tiene ahora, ¿tenés 81? ¿Ya lo cumpliste los 81 años? 81 en abril, me acerco a los 82. 81, bien, 81 y pico entonces. Sí, Y leía que también ingresaste a la universidad muy joven, a estudiar Derecho, y te recibiste muy joven de abogado. Y luego rápidamente integraste, creo, todos los pasajes de la época dorada de la edición de los 60, 50, 60, y fundaste tu propia editorial que eh, ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Todo esto digo, ¿por qué? Porque me parece que la formación de un publisher no es solamente saber editar o conocer de gramática para corregir, para escribir un paratexto, eh, sino que un publisher debe tener la mirada global de la cultura, de la industria del libro, y esto un poco que charlábamos antes de empezar, es tu visión completa de toda la edición latinoamericana e incluso del mundo. ¿Este año fuiste a Frankfurt? no, ya no, porque la función básica es comprar y vender derechos y yo desde septiembre de 2015 me aparté de Ediciones de la Flor. En mi comienzo fue a dos puntas, porque por un lado yo era muy amigo de Jorge Álvarez. Jorge Álvarez había sido empleado en una librería jurídica donde nos vendía a los que éramos compañeros de él en el Cine Club Núcleo los libros que necesitábamos para estudiar Derecho con descuentos importantes, la librería de Palma. Y cuando él decide fundar su editorial con un capital muy escaso, se convirtió, como decíamos, en el capricho de las inquietudes intelectuales de sus amigos, porque todos queríamos trabajar gratis, participar en la factura de libros era una especie de cosa apasionante. Y yo tenía una experiencia aparte dentro de la Facultad de Derecho, el Centro de Estudiantes, el centro que era progresista, Centro de Ciencias Sociales, editaba desde antes de mi intervención una colección que se llama Cuadernos del Centro de Derecho, que eran unos libros de entre 32, 64 o un poco más de páginas, que tenían, escritos por los profesores de la facultad, que tenían un tema favorito sobre el cual no habían escrito un libro completo, pero era el que siempre preguntaban en los exámenes y no había dónde estudiar. O sea que era una especie de necesidad para los estudiantes tener ese libro para ver, por ejemplo, Propiedad horizontal de Manuel Lackey, profesor de Derechos Reales,
que no había nada escrito sobre la época. Estamos pensando en la década del 60, o sea que la ley de propiedad horizontal era bastante reciente entonces. Los libros esos los editaba el centro, los financiaba la editorial Perrot, que es una editorial jurídica que tenía un local de librería dentro de la facultad, aparte de otro por tribunales, y cada tantos libros de estos, con los cuales ganaba plata, la editorial él nos daba un poco a los del centro de estudiantes, nos permitía contrabandear algunos libros de contenido ideológico. Un libro de Gregorio Berman sobre la región cubana, otros libros sobre la reforma universitaria. O sea que era también una manera de hacer política universitaria en medio de una colección que era básicamente jurídica. Bien, ahí un poco los inicios de tu llegada a la edición en el centro de estudiantes. Llama la atención que me hiciste para entrar tan joven a la universidad, porque egresaste con 20 años. Fue Realmente, una tontería absoluta. Di sexto grado libre la escuela primaria y di tercer y cuarto año libre en el secundario, porque realmente me resultaba fácil la escuela. Yo era muy estudioso, no trabajaba, mis padres estimulaban mi contracción al estudio, era un idiota, va, para decirlo tranquilamente, para no decir nerd que suena a extranjerismo, pero realmente sentí que perdí ciertos voces de cada etapa que recuperé después tardíamente. Fui un adolescente tardío y un joven temprano tardío. juventud que todavía te perdura con 81 años, Daniel, porque realmente me decías para esta reunión que el viernes viajas a Guadalajara. Yo estuve en la celebración de tus 25 años en Frankfurt, tu celebración, 25 ferias consecutivas participaste en Frankfurt. Y uno que ha ido a esa feria sabe que para ir no solo hay que ir a vender, no solo es para vender y comprar derechos, sino también es un centro de entrenamiento para un editor, ¿no? ¿Vos lo viviste así o siempre fuiste a vender y comprar derechos? La primera feria de Frankfurt en la que fui, que fue la del 73, la prehistoria casi, tuve un guía que fue Marcelo Raboni, un argentino que vivía en Italia, que era agente literario, que era el que representaba a Quino entre muchos humoristas gráficos latinoamericanos, el brasileño Ciraldo y demás, y que fue mi mentor, me enseñó cómo había que hacer, que una editorial chiquitita como la mía no podía comprar derechos de los grandes grupos porque las sumas pretendidas eran grandes, que había que buscar los huecos dentro de la edición de las pequeñas editoriales, y así me encontré una vez una pequeña editorial suiza que se llamaba La Edad del Hombre, que había publicado a Tadeusz Kantor, el creador del Teatro de la Muerte, y compré por $100 los derechos de ese libro, que después tuvo una larguísima carrera. O sea que había que meterse entre las grietas, perdonando la palabra, del sistema, entre las hendiduras que permitían descubrir cosas que no estuvieran en el mercado, porque participar en las subastas de derechos era impensable por razones de dinero. Y en Guadalajara, ahora que ya no compras ni vendes derechos para De la Flor, ¿cuál es tu misión en esta No, feria del libro? esta vez me invitaron, por un lado, para tener una charla sobre Mafalda con Benito Taibo, que es un gran escritor mexicano, especialista en literatura infantil y juvenil, hermano de Paco Ignacio Taibo II, que es el presidente del Fondo de Cultura Económica, un brillante escritor, pero aparte que ha revolucionado ese editorial que publica también libros a precios muy populares, más baratos que un paquete de cigarrillos. Después voy a presentar el libro de Daniel Salinas Basabe, que es un escritor mexicano que ganó aquí el premio de la Fundación El Libro con un libro de cuentos inédito. Voy a presentar una novela de él por invitación de Fondo de Cultura. Y voy a inaugurar el Salón del Cómic, que se hace todos los años, desde hace mucho tiempo, que da un premio que se llama la Catrina de Oro. La Catrina era el esqueleto de los grabados de José Guadalupe Posadas. Es un esqueleto en metal, no sé si bronce, dorado, que muy pesado, que lo ganó la primera vez Rius, un gran humorista gráfico mexicano, pero también lo tuvieron Quino, Fontana Rosa, Sergio Aragonés, el dibujante mexicano que vive en Estados Unidos. Y bueno, me toca inaugurar esa feria con una charla sobre Quino con Catalina Bo, que es una humorista gráfica chilena, y con Trino, que es un humorista gráfico mexicano. Así que voy a dar la lata, para hacerlo literalmente. ¿Cómo, cómo hacer todo eso con toda tu trayectoria realmente impresionante?
Daniel, lo que contas de lo que va a hacer en Guadalajara y realmente todas las menciones, premios que has tenido a lo largo de tu carrera como editor. Y me quería remontar a eso. Nosotros tuvimos en la primera reunión a Daniel Sabelson conversando sobre el rol de la gente, la mirada sobre la industria editorial, etcétera. Y bueno, Daniel publicó un libro donde comienza justamente en un camino que se cruza con vos, que es Jorge Álvarez, una editorial que fue mítica y que incluso de allí sale o surge el nombre de la flor, ¿no? Él es un poco el que sugiere o te sugiere a vos el nombre de la editorial que luego fundarías vos. Te voy a hacer dos correcciones. Una, de mi tradición de corrector, es Guillermo Shavelson. Daniel Sí, Shavelson perdón. es Sí, sí, perdón, arqueólogo perdón. muy especializado en los hallazgos Sí. arqueológicos en la ciudad de Buenos Aires. Y no, Jorge fue socio por el aporte de su crédito en los comienzos de La Flor, y el nombre surgió de una reunión entre los socios y algunos amigos, y surgió de la cabeza genial de Piri Lugones, hija, nieta del poeta, hija del torturador, como se presentaba ella, Susana Lugones, que cuando estaban agotados todos los nombres posibles, lo sugirió un operativo de la época. Jugábamos al truco donde La Flor era una de las suertes más, que más puntos daba, más porotos, y era la época del Flower Power, o sea que vino por allí la cosa. Jorge no influyó en el nombre para nada. Y Jorge no intervino la decisión del nombre, fue Piri no, Lugón la que lo sugirió. totalmente. Bien, y porque bueno, Guillermo Sabelson recuerda con mucho interés, pero también no dejando muy bien parado ese proceso en... ¿Leíste el libro de Guillermo? Sí, El del oficio de la gente. Y salteado, salteado, ¿cómo? salteado. Me parece Salteado, salteado. terriblemente injusto las cosas que dice sobre Quino y su mujer. No voy a hacer una acusación formal, pero la editorial que Shavelson fundó en México vendió bajo la mesa libros de la edición mexicana en la Argentina y en España, lo cual motivó juicios y demás. O sea que, como dice el viejo chiste, vos también tenés tu historia. No, pero yo no quería llegar a eso porque sé que vos tendrías una mirada totalmente distinta de la que tiene él sobre Kino, porque además de una amistad muy duradera y muy extensa e intensa que tuviste con él y su producción, hablaba de la época de Jorge Álvarez, porque Jorge Álvarez aparece como una editorial mítica, una editorial un poco así para muchos que no vivimos esa época y sobre todo para los jóvenes que están interesados en ver o remontarse a aquellas ediciones que Jorge Álvarez hizo, porque además también creó un sello discográfico que fue el lugar del rock nacional, que tuvo una incidencia en la cultura y que cuando volvió a la Argentina antes de morir, después de su exilio en España, volvió a tener una recuperación de esa trayectoria. Sin embargo, en aquella época, digamos, lo que dice Guillermo era que había una falta de profesionalismo, ¿no? Que había como una falta de previsión, había como un espacio de caos creativo en la editorial y que eso era es un poco el origen de ese mítico sello llamado Jorge Álvarez Edición. Fue un editor innovador, audaz, apostó por escritores inéditos que después tuvieron una larguísima carrera, y todo lo que tenía de audaz también se tradujo para el lado negativo en ser en parte inescrupuloso, básicamente en el cumplimiento de los pagos de derechos, que fue lo que generó la partida de Quino de la editorial, que era la gallina de los huevos de oro, y que la mató, porque dedicó las ganancias importantes que tenía la librería editorial a cubrir el déficit del sello discográfico, porque con las compañías discográficas grandes no se puede meter un sello chiquito. En cambio, en el mundo editorial sí hay lugar para las editoriales chicas y medianas. Ahí es donde vos también intervenís, ¿no? Porque fuiste abogado de Quino en ese proceso.
No, Quino recurrió a mi socio y a mí, a los dos Ah, socios de Ecuador, como abogados, pero lo conocíamos a Álvarez, que había sido socio nuestro, no podíamos litigar con él, lo derivamos a un abogado amigo, un tipo mayor que nosotros, muy sabio, que hizo una solución conciliatoria sin perjuicios graves para nadie. Y de ahí derivó que Quino mismo dijo, ¿y por qué no empiezan a publicar Mafalda ustedes? Y de algo que superaba las posibilidades de la flor. Empezamos la editorial con tirajes de 3.000 ejemplares de los libros de narrativa, 1.000 de los de poesía, la poesía de Tennessee Williams, de las canciones de Pierre Brasseur, y la primera edición de los libritos de Mafalda, que fue el número 5 en 1970, fue de 200.000 ejemplares, o sea que era un cambio de escala absolutamente copernicano, ¿no? y con Kino también llegaste al mercado internacional. ¿A cuántas lenguas lograste que se tradujera Mafalda? No, nosotros no éramos sus agentes, sino para el portugués, que hicimos el contrato en Portugal y en Brasil, y para Oriente, que hicimos el contrato en Taiwán, y después conseguimos legalizar la edición en la República Popular China, que al principio no editaban, no respetaban las convenciones internacionales sobre derechos de autor, y que después adhirieron a la Convención de Berna. Y la traducción en Indonesia, que fue muy curiosa porque la gestionó una chica que estaba estudiando español, una chica de Indonesia, que había estudiado español en Madrid, que la había leído y consiguió que la editorial donde trabajaba la tradujera, y se publicó con una curiosidad. A partir del tomo 2 tenían las opiniones de los lectores, cartas que los lectores en breves habían escrito a propósito de lo que veían en Mafalda. Como nunca nos mandaron la traducción, no sabemos qué decían esas cartas. Bueno, dentro de esta lógica, bueno, Quino fue sin duda un autor superlativo para De la Flor, pero con todos los otros autores que también interactuaste, fuiste uno de los primeros editores en libros, creo que de Rodolfo Walsh. Operación Masacre fue publicada en forma de libro por ustedes, ¿no? No, primero lo había publicado una pequeña editorial independiente que era de Héctor Católica, un fotógrafo, anarquista, un personaje muy interesante por sí mismo, que también había publicado Mundo Quino. Y después lo publicó Álvarez hasta que se produce la ruptura de la cadena económica en Álvarez y Walsh recurrió a nosotros para publicarlo. Bien, de toda esta playa de autores con los que te vinculaste, Quino y además, bueno, Fontana Rosa, Calva, Caló y Liniers, ¿no? Todos los autores, ¿cómo fue la relación o cómo es la relación de un editor, de un publisher con esos autores tan prestigiosos, ¿no? Que por lo general los pudiste tomar desde el inicio de la relación, ¿no? Desde su inicio como autores. Mira, nuestro Porque caso fue para los bastante, editores no es fácil tener relaciones con los autores, lo sabemos. nuestro caso fue bastante curioso y voy a contar una historia un poco larga. Osvaldo Soriano, que tuvo en éxito de ventas enorme con Triste y Solitario Final, cuya primera edición, no voy a mencionar quién la publicó, no fue liquidada muy honestamente en materia de derechos, y en realidad fueron varias ediciones de Triste y Solitario Final, hasta que finalmente cambió de editor, pasó a Bruguera. Escribió un texto en página 12, en La Opinión, perdón, que se llamaba Escritores Piratas, editores piratas, escritores náufragos o algo por el estilo. Y entonces narraba sus inconvenientes con los editores, las veces que no había cobrado sus derechos, las ediciones clandestinas que habían hecho en las sobretirajes y demás. Y a mí se me ocurrió contestarle, esto en la época del 84, en pleno gobierno de Alfonsín, con un texto que titulé con una frase que dirigió Alfonsín a un señor obeso que protestaba contra él en el sur del país y le dijo, a vos no te va tan mal, gordito. Yo lo escribí realmente con afecto, porque Soriano es mi amigo, me dedicó a algunos textos, lo traté muchísimo, mucho antes de que fuera famoso, digamos, explicando que no todos los editores eran así, que efectivamente había razones, que Salgari había dedicado una virulenta carta a sus editores que lucraban con su sangre y con su cuerpo, pero que no se podía generalizar, que era lo mismo que el que veía un mexicano descansando después de trabajar bajo un árbol y decía todos los mexicanos son perezosos. Esto generó una polémica con intervenciones de otros, Guillermo Sacomán y demás,
que finalmente motivó al diario a hacer una mesa redonda para discutir el tema, en la que estuvieron Rodrigo Fresán, Sabanes, que era gerente de Planeta en ese momento, y Dalmiro Sáenz como escritor. Entonces fue muy divertido, porque Sabanes dijo que para una editorial moderna, donde toda la contabilidad se llevaba computadorizada, un derecho de autor no pagado no, era una deuda, o sea, no era una cosa que desaparecía, que en algún momento, si eso se producía, se podía cobrar. Y por otro lado, Dalmiro Sáenz dijo que un autor se quejara de que el editor lo maltrataba, era como que un boxeador se quejara porque el otro boxeador en el ring le pegaba. O sea que era como de la naturaleza de las cosas. Y en realidad no me pasó nunca eso, no me pasó con estos autores. En el caso de Quino, Fontana Rosa, Liniers, devinieron amigos íntimos. Con Quino nos fuimos con mi ex mujer de vacaciones, con él y con su mujer a distintos lugares del mundo, raros en general. Con el negro Fontana Rosa, su primera mujer y su hijo estuvimos juntos en Brasil. O sea que había una relación amistosa que superaba la profesional y que fue que hizo que cuando los editores estuvimos presos de la disposición del Poder Ejecutivo en el 77, cosa que el clima de estos días me rememora cada vez más ácidamente, Quino y Fontana Rosa siguieran publicando en la editorial, a pesar de que podían pensar que sus ingresos corrían riesgos. O sea que eso es absolutamente indeleble e imborrable. Pero debo reconocer que no es un caso habitual. Hubo escritores que se pelearon muchísimo. Fue lo que era en ese momento una osadía de publicar Los Pichicheos de Powell en el 83, apenas yo había llegado a la Argentina, porque me fascinó esa novela, que era una sátira tremenda sobre Malvinas, y que tuvo buenos comentarios, pero se vendió muy poco. Entonces Powell se enojó y dijo que el no se vendía por la tapa de mierda que le habíamos hecho, como si eso tuviera nada que ver. Era una tapa estupenda hecha por Carlos Bocardo, un gran diseñador, con una cinta argentina entremezclada con las tres plumas del licor Tres Plumas, que era una especie de coñac berreta que tomaban los soldados para calentarse en Malvinas, porque no tenían otra fuente de calor. Y hubo otros casos, Daniel Ares también. Eso dijo Fowell de la primera edición que hiciste de Los Pichiciegos. Y después cambió ya de 10 editoriales en vida y ahora finalmente ya regaló, creo que en Eterna Cadencia, bien. Pero realmente siempre la culpa la tiene el editor. Uno debe estar preparado para acusar esos uppercuts, ¿no? Claro, hablando en general sobre la profesión, yo me hice mía una expresión de un editor italiano, cuyo nombre ahora no recuerdo, que aparte era psicoanalista de profesión, que dijo que se había dedicado a ser editor porque su curiosidad superaba su profundidad. Yo me reconozco totalmente en eso. Mi curiosidad es el principal motor de las decisiones editoriales y de muchas decisiones que he tomado en mi vida. Y después otro libro que debería ser obligatorio para los editores en ciernes, ahora está un poco olvidado, era La edición sin editores de André Giffran. André Giffran fue un francés que después se trasladó a Estados Unidos y que fundó un sello exquisito, Panther Books, que publicó editores de enorme calidad, con no gran éxito económico, que finalmente se vio obligado a vender a uno de los grandes grupos, no recuerdo ahora cuál. Y cuenta en ese libro las tribulaciones que se tienen. A Random House se lo terminó vendiendo, ¿no? Cierto, exacto. Y en ese libro cuenta los avatares de un editor independiente que publica ese tipo de material y cuenta una entrevista que le hicieron a John Vitale, que era el funcionario que puso a Random House a cargo de la editorial, cuando le preguntaron si había leído uno de los libros publicados por Pantheon. La respuesta fue: lo he leído, pero no personalmente. Bueno, ya que trajiste a Jeffrey, que es un libro magnífico, el de edición sin editores. Nosotros hemos compartido con los integrantes de este taller algunos textos muy variados, digamos, ¿no? Pusimos textos de Einaudi, textos de Bennett, Sir Bennett, uno de los fundadores de Random House. Es decir, compartiendo un poco la visión de algunos hombres que hicieron del mundo de la edición o fueron editores señeros, ¿no? ¿Cuáles son? Ya dijiste a alguien, ¿no? Ya citaste a un autor, pero ¿cuáles son esos editores en los cuales vos miraste o mirabas qué cosas podías adaptar para conducir tu editorial?
¿En quiénes te Primero, veías reflejado? primero y principal, y años luz de todos los demás, por una cuestión de amistad personal y admiración, Jorge Ralde, fundador de Anagrama, editor de calidad, que corrió grandes riesgos en la época franquista porque publicó libros que fueron prohibidos, la editorial fue clausurada varias veces, y perseveró y tiene un catálogo solidísimo a prueba de déficit, con una única salvedad a mi gusto, que las traducciones no están hechas solo al castellano castizo de España, sino a veces al dialecto de una zona de Barcelona, lo cual las hace menos asequibles. Yo le hubiera preferido que fuera un acto de voluntad eligieron una traducción relativamente más neutra. No neutra totalmente, porque hay idiomas o dialectos o lenguas o dialectos que son típicos del tema que se trata y no se puede evadirlo. Pero en algunos casos, qué sé yo, se pasan de castizo. Por lo demás, sí, hay una cuestión que también hablé una vez en un congreso de la lengua, el que se hizo en Rosario, la traducción como acto de voluntad. La traducción no es un acto de inteligencia, porque hay tantas traducciones posibles de una palabra, de una frase, que el traductor elige, es una decisión, un acto de voluntad entre las posibles versiones de un texto o de una frase. Y entonces ahí se manifiesta también lo que el editor le plantea, no como una obligación, sino como una especie de guía de conducta. En la época en que yo era chico leíamos libros infantiles escritos en castellano castizo, donde había perras gordas y se hacían, no me acuerdo cómo se llamaba, saltar a la escuela, y lo Y en lugar de entendíamos. la calecita andábamos el tío vivo, ¿no? Es decir, Sí. A propósito de eso, en la edición de Mafalda en España, que hizo Lumen, la única palabra que se cambió fue calecita por tío vivo. bueno, eh, bueno, y lo estás diciendo con la experiencia de haber hecho traducciones. ¿Qué lengua tradujiste? Bueno, traduje del portugués, traduje del italiano, Los tres astronautas, el cuento de Humberto Eco, del inglés para Jorge Álvarez, las reflexiones sobre la Revolución Cubana de Paul Baran, y del francés, el retrato colonizado del Hermé, que me fui de unas vacaciones solo con mi Olivetti portátil a Villa Gesell, y lo traduje de un saque, muy feliz de haberlo hecho. Y después discutí traducciones, por ejemplo, cuando publicamos Adén Arabia de Paul Nizan, un libro que estaba prohibido en España, nosotros, cuando la editorial empezó en el 73, en el 67, perdón, estaba en plena vigencia la dictadura de Franco en España, y entonces nos aprovechamos de la cantidad de libros que no se podían publicar en España para comprar muy baratos los derechos. Y Adena Davia lo tradujo Lilian Isler, una querida amiga que todavía está trabajando, y discutimos la traducción palabra por palabra, o sea que realmente es lindo participar en ese proceso. Bueno, no todos tienen esa capacidad para poderlo hacer con los traductores, ¿no? Y además de tantas lenguas como lo hiciste vos. Antes de abrir a los integrantes que quieran hacerte preguntas, quería contarte cómo fue, porque hiciste recién referencia a los tiempos que vivimos, ¿cómo fue tu experiencia con la llegada de la dictadura, terminando exiliándote con tu mujer o exmujer y tu hijo en Venezuela? ¿Cómo fue esa relación? Porque hay una historia un poco particular de cómo se desata la persecución, ¿no? Si bien el catálogo de la flor era un catálogo problemático, hay un libro que detona a la mujer de un coronel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, la relación de la editorial con el poder, de cualquier editorial con el poder, siempre es difícil. La edición es una profesión de riesgo porque lo que se hace se difunde, circula y siempre, nunca falta el sargento Gorosito para el quien todo está mal y todo puede prohibirse. Empezó la dicta blanda de Onganía, Levinson, Lanusse, cuando nos prohíben una novela de Alfredo Grassi. Alfredo Grassi era un guionista de historietas, hizo Dick el Artillero, una historieta que tuvo un enorme éxito, varias novelas, era de origen del Partido Radical, pero más bien anarquista, y escribió una novela muy enojada con la dictadura a propósito de la aplicación del plan Conintes, la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre y demás,
que se llama Me tenés podrido Argentina. Este título, que puede sonar un poco mal, tenía que ver con que en esa época la marca de calefactores Escabe había hecho una propaganda con unos autoadhesivos de fondo azul y letras blancas muy rotundas que decía: Argentina, ámela o déjela. Los taxistas, que son muy patrioteros y compran casi cualquier cosa, lo habían puesto en sus vehículos y circulaba por todos lados. Entonces era una especie de rechazo a esta afirmación, y la novela era muy inocente en su contenido. Y la prohíbe un decreto en virtud de la ley que reprimía las actividades comunistas. Está tan lejos del comunismo eso como, qué sé yo, como la Biblia. Pero bueno, la prohibieron, y entonces yo recurrí a un abogado que se ocupaba de derecho administrativo, que era amigo mayor que yo, era profesor, y hicimos un recurso de reconsideración, que es el primer paso que se puede dar. Yo lo presenté en la Policía Federal y siguió su trámite, y la NUSA dictó un decreto levantando la prohibición, porque dijo que teníamos razón, que esa ley no autorizaba la prohibición de libros si no tenían como correlato una acción política siguiente. Cuando viene la dictadura del 76, nos prohíben por decreto un libro que se llamaba Cinco Dedos, el que vos mencionás, de autoría colectiva. Los autores eran un colectivo de libros para niños de Berlín Occidental. En esa época, recordemos, Berlín tenía una parte ocupada por los soviéticos y las otras tres por las potencias ocupantes: Inglaterra, Estados Unidos y Francia. El libro estaba publicado en Berlín Occidental, lo compré en la Feria de Frankfurt del 73 precisamente, y era una cosa de una inocencia tremenda, una fábula según la cual la unión hace la fuerza, es decir, traducida la desunión entre dedos de una mano. Está en internet, cualquiera lo puede ver, incluso un artista plástico hizo una obra muy linda sobre. Bueno, cuando en febrero del 77 estábamos con mi mujer y mi hijo de vacaciones en una casa que nos había prestado afuera un amigo, le oímos por radio el decreto de prohibición. Bueno, dijimos, secuestrarán el libro. No nos dimos cuenta que los fundamentos del decreto eran tremendos, porque decían que ese libro instigaba a los niños a la subversión, lo cual era un disparate. Pero las dictaduras se nutren de los disparates, o sea que no debió habernos sorprendido. Quise presentar el recurso, recurrí al mismo abogado y me dijo: no, mira, las circunstancias son distintas, si querés te ayudo a redactarlo, pero yo no lo voy a firmar. Y yo, imbuido del sentido de la justicia y la libertad, lo redacté, él me lo corrigió y fui a presentarlo a la CIDE. En ese momento se presentaba en la CIDE. Y lo que siguió ese pedido de revocatoria fue el decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo. A Cookie Miller, que era mi socia y mi mujer entonces, y buscaban también a Amelia Noyes, que era la mujer de Augusto Rabastos, pero ella estaba viviendo en Francia hacía un tiempo, y a mí. Los vinieron a buscar en cumplimiento del decreto, lo cual en esa época era una maravilla. Era ser preso legal, que te avisaban a dónde te iban a llevar, era casi un milagro. Bueno, y estuvimos 127 días a disposición del Poder Ejecutivo hasta que dictaron un decreto revocando la prisión. Y mientras estábamos presos, la Feria del Libro de Frankfurt, la que vos mencionaste, que ahí me hizo muy bien haber estado, porque la mujer del director era una cordobesa muy militante, realmente está muy enterada de lo que pasaba en la Argentina, y empezaron una campaña para pedir nuestra libertad. Le escribieron una carta por correo a Rogelio Villarreal, que era el secretario general de la presidencia, en general, diciendo que éramos invitados especiales de la Argentina a la feria de este año, y que aunque la feria empezara en octubre, podíamos partir cuando lo que juzgáramos conveniente, que nuestros boletos aéreos estaban en Lufthansa en Buenos Aires. Esto no hizo que nos liberaran de inmediato, pero aceleró que se investigaran que no teníamos ningún antecedente político, ninguno de los dos había militado, salvo yo en la política universitaria, en la Reforma, como independiente. Pero eso llevó su tiempo. Eh, Cuando salimos, fui a Lufthansa a retirar los pasajes, compré el pasaje para mi hijo, que tenía en ese momento 2 años y medio, le saqué el pasaporte, que no lo tenía, volví a entrar al departamento de policía, donde hemos estado alojados, residiendo 2 de los 4 meses, y partimos. El pasaje era Buenos Aires, Frankfurt, Buenos Aires, pero lo subdividí, en esa época se podía, para hacer el recorrido que hacía cada año por Latinoamérica, cobrando y vendiendo, porque teníamos un vendedor de exterior al comienzo, un señor muy eficaz, el señor Elcano Sidelnik, una figura gloriosa de la venta de libros argentinos, que había tenido la mala idea de morirse. Pero había abierto los mercados, o sea que ya teníamos clientes en casi toda Latinoamérica y aún en Estados Unidos, que compraban de los títulos difíciles pocos ejemplares, pero a partir del momento de Mafalda, a partir del 70, una buena cantidad de ejemplares de Mafalda que justificaban el costo del envío aéreo y demás. Bueno, y así empezó todo.
Hicimos el recorrido, pasamos por Venezuela, ahí estaba Ángel Rama, que había sido mi maestro de literatura, un excelente profesor uruguayo, brillante, exiliado ahí, y le dije si me podía conseguir algún trabajo, me consiguió un trabajo para empezar en enero, estábamos recién en septiembre. Y bueno, seguimos el recorrido, fuimos a México, de ahí a Frankfurt, de ahí volvimos a México, y en México esperamos la visa que nos permitía trabajar en Venezuela. Se perdió la voz. Ahí digo, te quedaste hasta que regresaste a la Argentina, digamos, 6, 7 años Sí, te quedaste 6 años allí. trabajando en editoriales. Ángel dirigía la Biblioteca Ayacucho, que era una editorial del Estado, que hacía, espero que siga haciendo, ediciones definitivas de los clásicos latinoamericanos, con estudios preliminares muy sesudos y pertinentes, con cronologías para ubicar la obra y el autor en su tiempo, y ahí me hice cargo del Departamento de Difusión y Distribución. En tanto, mi mujer trabajó en Ediciones de Care, una editorial de libros infantiles patrocinada por una fundación, y después ambos dirigimos una colección de libros dominicales del Diario de Caracas, que en vez de magazine dominical publicaba un libro, y lo hicimos durante varios años. Bien, hay un regreso además con la publicación de Los Pichiciegos, de lo cual ya hablaste, tu primer libro cuando regresaste del exilio, y también la historia que contaste que no conocía de Powell criticando esa etapa que solo conocemos por, por internet, ¿no? Es decir, esa etapa de ustedes, ya no quedan libros circulando de eso, por lo menos es muy difícil de encontrar, para poder comprar uno de esas primeras ediciones. Eh, abro el micrófono para quienes quieran hacerle preguntas a Daniel, y conversar también, no solo para que esto no sea una charla mía con él, digamos, ¿no? Vamos, anímense, que como verán, Hemos sido demasiado claros. totalmente claro, totalmente claro. Eh, ahí Magali levantó la mano. Adelante, Magali. Buenas, ¿cómo está? Muchas gracias por la conversación. No tengo una pregunta en general, ayer estuve leyendo Pasado y Presente, la revista, estaba leyendo la primera página en donde Arico presenta la revista y las ideas de la revista, y leía y lo sentía tan actual, tantas cosas que hay que seguir pensando, como problemas no resueltos. Eh, y siento que las revistas como objetos culturales, y la edición como política, digamos, como acción política, me parece que es algo que súper hay que recuperar, y no sé cómo, digamos, en el contexto actual en donde están las redes sociales y la digitalización, pero bueno, pensaba como también ahí hablaban de esto, de la necesidad de la revista, de las discusiones. eh, no sé, como que no sé, quisiera preguntarle qué reflexión tiene o acerca de qué lugar puede llegar a ocupar la edición, y qué tipo de edición en este contexto, en donde también empieza a resurgir muchísimo la violencia. Eh, es como que fui a esa revista intentando empezar a repensar, qué estrategias no vimos o qué estrategias o cómo tratar una violencia que me parece que va en incremento, y que hay que evitar. No sé, estoy como muy choqueada por los resultados de las elecciones, la verdad. No sé qué, siento que hay que replantear un montón de sentidos de lo que venimos haciendo. eh, y a nivel institucional, yo me recibí el año pasado de licenciada en filosofía, y también tengo una beca de investigación en torno a cómo se constituyó
la Escuela de Filosofía y los planes de estudio en el 78, y por eso llegué a la revista, dándome cuenta de que la reflexión filosófica, si se quiere, revolucionaria en ese entonces, no estaba institucionalizada en la facultad, y cómo se fueron creando grupos aparte, digamos, de la institución universitaria para pensar ciertas cuestiones que no querían ser pensadas, y el rol fundamental que tuvieron como editores para poder hacer otra filosofía. Nada, quería compartirle eso y no sé, como qué piensa de, o qué reflexiones está teniendo, o qué consejos daría, no sé, lo encararía por ese lado, es lo que vengo pensando. Eso más que una pregunta es un caleidoscopio, porque tiene tantas facetas que hay que empezar por algún lado. En primer lugar, comparto la preocupación, la tristeza, la decepción por el resultado electoral y la preocupación tremenda por lo que viene, porque refresca terrores pasados y situaciones ya vividas. O sea que en eso ahí no hay ninguna reserva. Y en cuanto a lo primero, dije más de una vez una cosa que es una novedad enorme. El teatro sobrevivió al auge del cine, el cine al auge de la televisión, y aunque siga viéndose cine en plataformas, la gente trata, cuando es posible, ir a las salas de cine. Los libros sobrevivieron en soporte de papel aún cuando apareció el soporte electrónico, y finalmente, de alguna manera, las redes sociales, aunque no tienen literatura en el sentido propio de la palabra, implican la actividad de leer, como decían los crucigramas de antes, repasar con la vista lo escrito, 4 letras. Bueno, una síntesis interesante, digamos, de, de cierto optimismo. Yo siento con Magalí un enorme pesimismo en este momento. No, no tengo tu optimismo, Daniel. Creo que lo que se viene son tiempos muy oscuros y, bueno, no sé cómo vamos a salir de esta, ¿no? Realmente. Mi optimismo es generalizado sobre el futuro del libro, no en particular sobre la Ah, situación de nuestro pobre país. Ayer fui a mi clínico por una consulta de control y me dijo, ¿cómo está? Me duele el país, le dije. Y entonces él compartió mi sentimiento, pero realmente en la época en que se produce la gran crisis de 2001-2002, este, Silvia Bleisman escribió un libro estupendo que se llamaba Dolor País, ¿no? Cuando se hablaba del riesgo país para la suba de los intereses y demás. el tema es que ahora hay un contexto digamos, diferente al del 2001. El 2001 me parece que, como el 2002, reencauzó energías transformadoras, y ahora me parece que, como decía recién Magali, hay un crecimiento del odio. No, no es que el odio sea una noción nueva en la política, me parece que es algo que está viviendo, digamos, viviéndose todo el tiempo, ¿no? Y lo vivimos sobre todo muchos de los que nos vamos acordando, o tendremos que resistir estos tiempos de pensamiento único, ¿no? Hay un pensamiento único, las redes sociales, si bien permiten, yo creo creo como vos decís, que permiten leer, en realidad creo que permiten manipular con la lectura los sentidos, ¿no? Sí, es cierto, y Hay, aparte se ve el regreso a los muertos vivos. Los zombies están caminando por las calles, insultando y sintiéndose rehabilitados y reivindicados. Es una cosa realmente muy espantosa que no tiene que ver en absoluto con la edición del libro. sí, totalmente, pero de todas formas, por tu trayectoria de vida, ¿no? Un poco lo que nos estuviste contando, y tu recorrido, tantos lugares y por tantas experiencias que apenas nosotros podemos asomar a imaginar.
asomarnos e imaginar todo ese bagaje que recorriste. Actualmente estás haciendo una columna de libros en Radio de la UBA, ¿no? Es decir, donde recomiendas libros e incluso en algún momento también fuiste eh, conductor de un programa de radio que hacían en la Radio de la UBA con Eudeva. Eso fue previo a la pandemia, ¿no es cierto? Sí, en diciembre de 2015, cuando se produce la asunción de Macri, había un programa en la radio, un programa sobre libros que llevaban Leandro Sagastizábal y Luis Quevedo, que era el director de Quevedo y lo sigue siendo, y Sí, Leandro es un amigo mío, y lo designaron presidente de la CONAVI. Creo que fue, no conozco otros, el único funcionario honesto que tuvo el periodo de Macri. Realmente se manejó con autonomía de criterio y con ecuanimidad enorme. Y entonces me dijeron, nos queda este programa de media hora, ¿querés hacerlo vos? Y de un día para otro empecé. Y efectivamente lo hacía grabado, pero se hacía un falso vivo. Y entonces sí, hacía una introducción, hablaba sobre un libro, después entrevistaba al autor o autora, y era un programa de media hora autónomo. Después, en la época de la pandemia, empecé a hacerlo como columna grabada por teléfono desde mi casa, que iba en el programa de la tarde, y después, a partir de hace 2 años, febrero del año 2022, empecé a hacerlo en el estudio dentro del programa de la tarde que conduce Carlos Pato Méndez, que se llama Otra Vuelta, y también es una media hora a partir de las 6 de la tarde todos los miércoles, donde reseño uno o varios libros y doy alguna información del mundo editorial. Y después estoy escribiendo una columna quincenal para Leamos, el periódico digital sobre libros que publica Infobae, donde para no competir con los diarios o las revistas que publican las novedades, las reseñas de los libros recién aparecidos, la columna se llama No Novedades, y entonces comento algún libro que me aparece en la biblioteca, que recuerdo especialmente, que me parece digno de ser rescatado por si se hubiera olvidado, y ya van por 35 columnas, o sea que lleva casi 3 años. espero que en algún momento lo conviertas en un libro para que podamos leerla todas juntas. Bueno, están en internet, ya no hace falta el libro, lamentablemente. Si alguien tiene ¿Vos creés curiosidad. que no? ¿Vos creés que no? No, es decir, no ameritan porque son circunstanciales, aparte son anárquicas, y los libros que elijo son una especie de cambalache, que es mi propio catálogo y mi propio pensamiento, o sea que no tienen ninguna coordinación interna. Bueno, me atrevo a disentir. Creo que hay que editarlo el libro. Es otra lectura la que se hace en el libro, ¿no? El soporte, como dice Chartier, eh, condiciona el contenido de algún modo, ¿no? ¿No creen Sí, eso? sí, sí, sin duda, es decir, es una respuesta rápida para salir del paso. Bien, ahí está Candela que quiere preguntar. Adelante, Candela. ¿Qué tal? Yo quería preguntar algo más relacionado con algo que se dijo al principio sobre quemar etapas. Y yo quería saber por tu trayectoria si había algún quemar etapas dentro de la carrera del editor, como cosas o experiencias que quizás no deberíamos saltarnos o que deberíamos vivir para contribuir en nuestra formación. La edición ejercida con poco capital y como actividad independiente depende básicamente del azar. Los grandes grupos editoriales que tienen un director editorial, que no es el dueño el que está tomando la decisión, hacen estudios de mercado, e incluso cuando tienen autores que son candidatos a superventas, les ponen un editor que trabaja el material para hacerlo más digerible o más apetecible para el público masivo. En cambio, ejercido en pequeña escala es ensayo y error. Yo siempre recuerdo un chiste de Fontana Rosa que me causó mucha gracia. Me parece un señor con pinta de ejecutivo detrás de un escritorio, detrás de él un cuadro de esos de ganancias y pérdidas, siempre con ganancias, y delante de él un tipo sentado humildemente con un sombrerito en la mano, y el ejecutivo le dice, mira, acá como me ve, yo empecé como un simple empleado de esta empresa, después me casé con la hija del dueño y aquí me tiene.
Bueno, eso es lo que yo siento cuando la editorial empezaba en pequeñísima escala y con ventas muy bajas que solventábamos con nuestras magras ganancias como abogados. Recibe el regalo de Mafalda, un superventas de larguísima duración, que todavía hoy sigue siendo sustento de la editorial, aunque yo ya no estoy en ella. O sea que hay que apostar. Es un juego de azar que cuando te va bien vas a tener más fichas para apostar a más números. Tampoco hay que desmandarse, hay que guardar siempre una reserva. Cuando empecé con la editorial y publiqué 2 títulos, se los mandé en una caja muy preciosa a una cantidad de periodistas y demás. Y se los mandé a Vicente Perea, que era un argentino que era el gerente de una editorial jurídica que se llamaba Omega. Y me dijo, mira, muy lindo, pero vos te crees que tenés una editorial, vas a tener una editorial cuando tengas 100 títulos y entonces lo que vendas del primero te va a ayudar a solventar el libro 99. Y yo pensé como el Don Juan de la novela, tan largo me lo fiáis. Y bueno, finalmente fue cierto, pero requiere una paciencia infinita. ¿Cuántos títulos publicó De la Flor? Debe andar, hasta la época que estuve yo, septiembre del 2015, unos 700. Y me arrepiento de pocos. Eso también, de eso también hablamos, ¿no? De que un catálogo se debe hacer curado, ¿no? Del cual uno no siempre está contento con todos, pero cuando en la balanza tenemos poco de qué arrepentirnos, eso es una señal importante. Hay una pregunta que siempre ronda a los editores. ¿Vos sos de los editores que te interesa poner a circular libros que a vos te gustan o, y que crees que el público lector debe leerlos? ¿O sos de los editores que crees que hay que contratar libros que a vos te gustaría leer? ¿No? No, la primera es aquellos que yo leí que me gustaron, los pongo a circular, o aquellos otros que no me importa a mí mucho si me gustan, sino porque creo que el público los tiene que leer. ¿Se entiende? Totalmente la primera posición. Yo voy a hacer dos citas de mi admirado Jorge Ralde. Uno, que el libro del editor es su catálogo, por lo menos en una editorial manejada individualmente o personalmente. Y segundo, que la sabiduría del editor es descubrir en el lector una necesidad que él mismo no sabía que tenía. Es una frase brillante, porque realmente nunca publiqué nada porque pensaba que la gente lo tenía que leer. Publiqué solo las cosas que me gustaban en la inferencia que se probó relativamente cierta de que iba a haber 1000 o 1500 o 2000 salames que les iba a gustar lo mismo que me gustaba a mí. No me fue mal en ese sentido. Bien. Por supuesto, esto hablando siempre de un editor privado, ¿no? Que tiene que publicar lo que bien decís vos, publicar lo que a vos te gustaba porque vos eras también el dueño, ¿no? En muchas otras editoriales, no solo las editoriales públicas, sino muchas veces las editoriales de los grandes grupos que vos citabas, los editores no publican siempre lo que les gustan, publican lo que muchas veces marca el mercado o marca la gerencia o el grupo de accionistas, ¿no? Esto lo vimos muy bien con Shavenson contando un poco cómo era hoy el mundo de la edición y sus recorridos. Sigo pidiendo que intervengan ustedes haciéndole preguntas a Daniel. Una consulta. Cuando comenzó con la edición de La Flor, ¿era usted solo o cuántos eran? Éramos, Eh, éramos tres. Mi socio jurídico, Oscar Finkel, que era un joven abogado igual que yo, que había sido compañero mío en parte de la escuela primaria y después en el colegio secundario y después en la facultad de Derecho, se recibió un poco después que yo. Y Jorge Álvarez, que aportó su crédito en los comienzos. Así que éramos tres. Después Jorge Álvarez vendió su parte, que la compraron unos tíos míos y la pusieron a nombre de mi mujer. Después mi socio se cansó y vendió su parte y ahí quedamos mi mujer y yo solos.
Pilkenberg es un abogado que se especializó muy fuertemente en derecho de autor, ¿no? Es decir, Así es, intervino en casos bastante polémicos y resonados, ¿no? Y así es. el abogado de muchos autores importantes, Piglia, Andrés Rivera, bueno, ¿no? Entre los que yo conocí, que Sí, es cierto, así es. Y, y considera que para comenzar cualquier proceso o cualquier editorial independiente, lo más relevante es conocer a nivel jurídico los derechos de autor o digo, porque usted es abogado y eran abogados los miembros, o considera que puede no ser lo más importante. No, lo más importante es que tengas otro ingreso que te permita llevar el pan a tu mesa todos los días. Después, el resto viene por añadidura. muy bien, es cierto, ¿no? No solo del libro vive el editor, ¿no? Este, ¿Hasta cuánto tiempo tuviste que ser abogado hasta independizarte? Con la llegada de Mafalda, sospecho, ¿no? Con la llegada de Quino, la editorial. Y sí, un poco después, en el 73, sucedió una cosa totalmente anecdótica, pero que tiene, es la explicación un poco de todo. Unos tíos míos, hermanos de mi madre, que eran bastante adinerados, deciden retirarse de la actividad. Tenían en el 11, en la ciudad de Buenos Aires, un negocio de venta mayorista de artículos para sombreros y adornos para ropa de mujeres. No, no ropa, sino plumas, hojas, esas capelinas, esas cosas que ya empezaban a dejar de usarse. Y entonces deciden alquilar ese enorme local para subsistir con el alquiler del local, en cuyo entrepiso había funcionado la editorial un tiempo. Y entonces tenía que hacer ese contrato, y me daba una enorme responsabilidad. Y un día iba caminando por la calle, muy preocupado por eso, y sentí lo que debía de ser una lipotimia. Y dije, uy, y ahora me voy a morir, justo que estoy a punto de pensar en dejar el trabajo de abogado. Y ahí, de un día para otro, tomé la decisión. O sea, que fue una simulación mortuoria. Bueno, una lipotimia cambió tu curso, digamos, de abogado a editor. Lo aceleró, lo aceleró. Lo aceleró. Bien. Bueno, alguna otra intervención, pregunta. Aprovechen este enorme gusto que nos podemos dar de conversar con Daniel, ¿no? Ah, el agradecido soy yo, el gusto es mío, pero yo creo que ya hemos satisfecho todas las dudas posibles. ¿No? Sí, sí. Si no hay más nada, te vamos a liberar. Estoy viajando pasado mañana, o sea que tengo un día de equipajes. Ten- Sí, Tenés un día de ocupación. lo primero que prepara un viajero de 81 años es el botiquín, los remedios que tiene que llevar. Todo el farmacón, diríamos, ¿no? Y mi viejo era médico, o sea que cuando yo viajaba con amigos decían que yo llevaba hasta ser antiofídico por las dudas. Bueno, Daniel, te vamos a liberar agradeciéndote enormemente esta hermosa charla que pudimos tener con vos. Yo le pediría al resto que nos quedáramos un ratito así en en la parte que queda del tiempo que teníamos programado en la charla. Comentamos algunas cosas de cómo terminamos la semana que viene. El agradecido soy yo, muchas gracias y mucha suerte en todo lo que emprendan en este arduo, pero al final muy gratificante camino. Gracias, Muchísimas Daniel. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Digo, no sé si todos tenemos conciencia del lugar que ocupa Daniel Divinsky en la historia de la edición argentina, ¿no? Es decir, es uno de los últimos grandes editores independientes eh, que ha vivido en sus 81 años los momentos más relevantes y cambiantes de la historia de la edición en la Argentina y también en América Latina, por lo que conversábamos, ¿no? Y la humildad que tiene, ¿no? Es decir, digo, este tipo tiene una enorme humildad
y el hecho de haber tenido relaciones de amistad con los autores con los que trabajó, o con los que tuvo que lidiar, porque convengamos que él fue amigo de Quino, pero Quino no era nada fácil, tampoco lo eran los otros autores con los que debe haber tenido que lidiar. Sin embargo, como verán, es un tipo de una enorme bonomía y generosidad, ¿no? Así que bueno. Eh, Una lo, pregunta sí, sí, Magali. como de tu opinión personal o juicio. Respecto de aquel entonces, o sea, de los 60 70, eh, al hoy, digamos, el tipo de editoriales independientes que también han aparecido, o sea, de los que hemos ido hablando, si consideras que hay como una diferencia muy notoria entre haber emprendido una editorial independiente en aquel entonces al hoy, eh, porque, por ejemplo, conozco acá en Córdoba, por ejemplo, en en la feria de artesanía, que bueno, que es muy grande en este momento, hay varias que consideraría yo editoriales independientes, pero que son ilegales, en el sentido de que te hacen los libros, tienen toda la maquinaria para hacer los libros, pero no es legal lo que están haciendo. ¿Por qué no Eh, es legal? ¿Cómo sería no legal? y no hay derechos de autor mediando, o sea, vos le pasas un PDF y te hace el libro tal cual es, por ejemplo, pero nunca nadie se enteró de eso. Eh, Pero eso, si el autor le cede a la editorial los derechos comerciales, no hay nada de ilegal. Ilegal es cuando hay piratería, cuando toman tu libro, porque yo se lo paso, e imprimen tu libro o un libro de otro autor que no los ha autorizado. Si yo, autor, cedo mi derecho comercial, digo, los derechos de autor se componen de dos caras, ¿no? Lo que se llama el derecho moral, que es intransferible y el autor no puede, salvo él, decidir utilizar, por ejemplo, un seudónimo. Si lo firma como Carlos Gácera, ese derecho es intransferible. Yo no puedo hacer aparecer digamos, vos no podría utilizar mi nombre para hacer aparecer un texto que hayas escrito vos. ¿Sí? Por eso existe la figura del escritor fantasma, ¿no? Donde el autor toma, cediendo su derecho moral, se lo cede a otro que lo va a firmar, porque es más famoso, etcétera, etcétera. Después está el derecho comercial. Ese derecho comercial es un trato entre privados. Esto le encantaría o le encanta a Javier Milei, digamos, que es un trato que yo hago con el editor y puedo cederle mi derecho para que él lucre o no con ese texto. Entonces, ¿dónde está lo ilegal de ceder el derecho personal, comercializar una obra? No existe, no hay ilegalidad ahí. La ilegalidad es que tomen tu nombre y publiquen tu libro en un sello que no te pague derecho. Eso es la edición pirata. no, no, Entonces, sí, yo estoy hablando hasta de libros que no consigo ponerle en el mercado y sé que están en PDF, entonces, para no leerlo vos, el PDF, vos lo haces imprimir o te lo claro, imprimen artesanalmente, claro. Bien, claro. eso es una piratería. Efectivamente, la piratería siempre va a existir el negocio ilegal donde lo legal no se alcanza a cumplir. Es decir, donde no hay un mercado legalizado o regulado, evidentemente la piratería avanza. Si vos regulas cualquier mercado, los mercados funcionan con la legalidad, porque es más fácil y más económico hacerlo funcionar por la legalidad que por la piratería, o por la ilegalidad, porque siempre la ilegalidad necesita pagar favores. Ahora, que allí, por ejemplo, el caso de la Feria de Artesanía, no haya ninguna acción punitiva, es básicamente por ignorancia, porque no hay poder de policía que esté interviniendo sobre ese acto de, digamos, de piratería, ¿no? Por ejemplo, yo, si fui a la Feria del Libro
en La Paz, en Bolivia. Todo el mercado del libro en Bolivia, cuando yo fui, ahora puede haber cambiado hace varios años, era absolutamente ilegal. Vos conseguías Humberto Eco en ediciones de bolsillo, eh, no más barato que en la Argentina, eran un poco más baratos, pero eran todas ediciones fabricadas y vendidas pirata, de manera pirata. ¿Por qué? Porque en La Paz hay 4 librerías, o había 4 librerías, con lo cual el mercado no se podía satisfacer con esas 4 librerías. Y había cientos de puestos callejeros que vendían los manteros, que vendían libros. Bestseller, argentino, norteamericano, digamos, traducidos, los mismos que tenía Planeta aquí, de manera, en formato grande, lo tenían allá en tamaño bolsillo, para abaratar los costos. ¿No? Es decir, uno podía comprar libros de Humberto Eco por, qué sé yo, el 30% del precio de lo que valía en la Argentina. Eh, bueno, eso era todo pirata, toda edición pirata. Humberto Eco no estaba enterado que eso pasaba y Planeta no podía hacer nada, o Lumen no podía hacer nada para punir esa piratería allí en Bolivia. Eso me parece que es un poco el quid. Yo antes de dejarlo a Augusto, o lo dejo a Augusto y después te contesto lo que creo de la edición independiente hoy. Hola compañeras, compañeros, ¿cómo va? Eh, está buena la pregunta que hace la compañera, porque por un lado ella se pregunta si es más fácil hoy. Yo creo que sí, hay muchos teóricos que hablan de que la técnica, la informática, digo, de alguna forma a partir de la globalización o la socialización de ciertos medios de producción nos permiten, por ejemplo, que florezcan estas editoriales mal llamadas editoriales piratas. Y a partir de esa pregunta, esa es una discusión discusión no, un diálogo que tengo con colegas editores o que siempre me interesa indagar. Por un lado, la compañera habla de estas editoriales, digamos, de hecho son amigos, digamos, yo los conozco personalmente a todos los que encuadernan artesanalmente. Y digo, más allá de la opinión que pueda tener cada uno con respecto a la piratería, bueno, yo tengo una librería y estoy completamente de acuerdo. Digo, yo no tengo ningún problema, ni iría a denunciar, ni quizás hasta soy capaz de consumir, digamos, algún ejemplar o algunos títulos que no puedo pagar para leer o que están agotados, y que el mercado dentro del mundo del agotado es para unos pocos, digamos. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, este término de la editorial pirata, como podría ser la editorial de servicios, es como un poco conflictiva esa denominación, ¿no? Porque venimos más o menos charlando o haciéndonos la idea de que el editor lo que hace es, o sea, la obra del editor es su catálogo, es decir, está proponiendo un valor ahí que él considera novedoso o que los demás deben leer o que a él le gusta o lo que sea, pero la obra de un editor es su catálogo. Entonces, ¿qué sucede cuando una editorial se dedica a como republicar o encuadernar? Un proyecto se dedica a encuadernar textos, no solo que no le pertenecen, sino que además no hay valor. O sea, no hay un valor. Digo, en estos sellos que vemos en la feria convive Florencia Bonelli con, no sé, Tolkien, con, qué sé yo, Enríquez. Digo, no hay criterio, que es algo similar a lo que pasa en las editoriales de servicio. Son editoriales que cobran por publicar sin preocuparse demasiado por el contenido, sin discernir qué quieren y qué no quieren publicar. Entonces yo siempre converso con colegas esto. ¿Qué pasa con mencionar, digo, que estos proyectos, qué pasa cuando nos ponemos dentro del lado de la edición, digamos? ¿Qué clase de obra se construye ahí? ¿Qué clase de valor agregado se está promoviendo, digamos, y qué clase de lecturas se están habilitando también? Porque por un lado hay, o sea, las editoriales de servicio nunca van a ir a pérdida porque cobran antes de hacer todo el trabajo, y las editoriales piratas tampoco van a ir a pérdida porque el título de, no sé, el título de Rafael Barrett, del anarquista raro, lo solventan publicando o republicando, o reencuadernando Florencia Bonelli. Digo, salgo a cuento con esto porque me parece que es como algo que vengo conversando siempre con colegas, y
y a partir de eso, con un amigo editor, lo que hacemos es abrir no una editorial, sino nosotros le llamamos una plataforma de servicios editoriales. Porque no es una editorial. Nosotros no construimos valor agregado. Nos contratan para corregir o para editar o para diseñar o para lo que sea. Y ahí se termina. Entonces, como que a través de este pequeño proyecto nosotros como que quisimos alejarnos de esa terminología un poco confusa que es la edición de servicio o la edición pirata, porque no hay construcción de catálogo, no hay obra. Un poco como en diálogo de lo que dice la compañera. Después, con respecto a si es más fácil, para mí sí, digo, absolutamente más fácil. Hoy, de hecho, digo, hay mucho conocimiento de imprenta o de gestión de color o de tipografía, digo, hay cursos gratis, hay cursos abiertos, pagos económicos, hay mucha información en internet y uno puede friquear, digamos, y estar todo el día revisando, no sé, nosotros acabamos de publicar un libro para un dramaturgo mexicano, hicimos todo. Y la gestión de color, no sé, la gestión de imprenta, la exposición de los archivos, todo eso fue hecho acá adentro y hubo que, digo, quizás saltear, antes, no sé, era llevarle una cosa al imprentero y que el imprentero te devolvía y había que corregir y llevar de nuevo a imprenta y el imprentero se encargaba. Hoy por hoy quizás los roles no están tan diferenciados, digamos, las etapas en las que uno produce un libro puede ser más caótico, puede ser menos caótico, pues la puede controlar uno enteramente o puede ir delegando, digamos, más a la vieja usanza, ¿no? Dale, Magali. Sí, como que en ese sentido lo que pensás que, o sea, si bien parece ser más fácil, como las herramientas de edición, eh, sí, y yo re agradezco que me impriman los libros, porque si no estaría muerta, pero sí pensaba que en contraposición a las editoriales de los 60 70 independientes, que si bien quizás no tenían como estas herramientas técnicas, sí en realidad estaban, o sea, usaban la edición, me parece a mí, de lo poco que estoy comprendiendo, para agregar valor. Era como más allá de cualquier técnica o cualquier producto que se pudiera eh, obtener, la idea era abrir a discusiones que no se estaban teniendo. Y en ese sentido sí me parece que es como hoy en día, bajo un discurso muy único, si se quiere, difícil quizás que incluso las ediciones independientes, no sé, eso es lo que estoy intentando pensar, generen otro tipo de contenidos o tengan como otro tipo o abran a otro tipo de discusiones. Ahí estoy como eso. Yo creo que de algún modo la técnica ha permitido la proliferación y la proliferación no siempre garantiza calidad o singularidad en esto que llamamos agregar valor. Yo lo que creo que lo peor que podemos hacer en la edición, en el mundo de la edición, es ponernos la gorra, ¿no? Es decir, ponernos la gorra de vigilantear eh, quién hace esto, quién hace lo otro, sino que me parece que es un mundo totalmente complementario donde cada uno juega un lugar en la constelación. Y ese jugador hace o debe hacer, y estoy seguro que así lo exige porque el lector eh, lo exige, debe hacer su mejor trabajo. Augusto decía, bueno, nosotros no agregamos valor en el catálogo, pero sí agregaron valor con todo lo que contó en hacer bien su trabajo de servicio para entregar ese material. Y acá me parece que hay una comparación que siempre recurren los teóricos, decir, bueno, a ver, el mundo de la música con el mundo de la lectura, ¿no? El mundo del libro con el mundo de la música. El 1 por 1000 en el mundo tiene oído absoluto. El 1 por 1000 puede distinguir los matices de sonido de la escala musical a la perfección. En cambio, el 99,9% de los que sabemos leer
no necesitamos un conocimiento absoluto para poder reconocer si lo que está escrito o cómo está presentado en el libro o cómo está puesto nos gusta o no nos gusta, nos agrada o no nos agrada. Digo, en esto puedo escuchar un tema de los Rolling Stones en la peor calidad del MP3 y me va a sonar a mí, que no tengo oído absoluto, muy parecido a si lo escucho en el equipo de ultrasonido remasterizado en el disco de pasta, etcétera, etcétera. Pero sí me voy a dar cuenta si está bien o no un libro, si tiene la marca de lectura, si el libro tiene un tamaño manejable, si tiene tapadura o no tiene tapadura, si la tipografía es legible o no es legible. No me va a dar lo mismo leer 400 páginas del Tambor de Hojalata en una tipografía 9 que leerla en una 11 con márgenes generosos, una encuadernación bien hecha, que no se me desarme el libro. Cuando voy en la página 250 no me empiezan a saltar las páginas. Es decir, no voy a necesitar un gran conocimiento, digamos, de formación gourmet de la música como exigiría para escuchar un tema, para darme cuenta si un libro está bien o mal escrito. Entonces, por lo tanto, esta es una industria, quiero decir, muy exigente, que incluso yo cuando compro un libro pirata, lo compro porque o no tengo la plata para comprar la otra versión, o porque prefiero leerlo ahí y no leerlo en una computadora o en un teléfono. Eh, pero dígame, todos los lectores, si tuviéramos la plata, tuviéramos las condiciones de dinero, las condiciones de accesibilidad del libro, ¿vamos a ir a comprar una versión pirata o compramos la original o la más linda o más bella para leer? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? En condiciones de accesibilidad compramos lo mejor porque nos gusta el objeto. Entonces, me parece que esto es un poco la diferencia. En los 60 la edición independiente tenía menos proliferación, en los 70 también. Había otro compromiso económico, otro compromiso técnico. Fíjese que él hablaba de una mísera tirada de 3.000 ejemplares. Hacer una mísera tirada de 3.000 ejemplares en los 60 hoy significa hacer una edición destinada a guardar 2.000 ejemplares en las bodegas o en un depósito, porque no hay masividad para la cantidad de títulos que se publican por día en la Argentina. Y eso que estamos en una economía deprimida y en un mercado saturado, digamos, saturado para los pocos lectores frecuentes que tenemos. Entonces, los tiempos han cambiado y yo sí creo en esto, para volver a la idea de Magali, lo que debería permanecer es el compromiso político de lo que queremos hacer con la edición, el compromiso político con nuestro tiempo, ¿no? Que no es el mismo de hoy que el de los 60, que puede haber similitudes, que puede haber connotaciones que se tocan, pero publicar siempre va a ser, como decía Daniel, una situación riesgosa, pero yo diría que también siempre va a ser una acción política. Editar, porque cuando editamos curamos, seleccionamos, cortamos, retocamos, intervenimos, y esas decisiones están en nuestro contexto político-cultural. Perdón, Carlos. En ese marco es donde yo creo que cada uno nos ponemos de este lado, de aquel lado, de cualquier lado, con respecto a los libros pirateados. Digo, yo, los compañeros, las compañeras que se dedican a eso, que conozco, hace algunos años, siempre hubo un vínculo práctico, un vínculo ético con el pirateo. Es decir, los libros son cada vez más caros, la gente demanda ciertas lecturas que son cada vez más caras, entonces nos permitimos habilitar, bueno, después lo que sucede en el paño es otra cosa, como convive Rafael Barrett
con Florencia Bonelli, ¿no? Pero digo, desde un principio era, hacemos ediciones baratas, económicas, hechas a mano, artesanales, movidas por lo bajo, para que sea cada vez más accesible a la lectura. Listo. Digo, a partir de posicionarse, a mí me parece que la dificultad, digo, la dificultad como editor o como publisher o como trabajador del libro o habitante del ecosistema, se trata de posicionarse. Parece que si la posición es clara, el valor se empieza a producir, digamos. Pero si hay como una cosa de la reproductibilidad, ya está el PDF, hagamos 100 copias porque son ultra vendibles, bueno, estamos más cerca quizás de Planeta que de otra cosa. Coincido. Bueno, nos vemos el martes que viene. Yo quería recomendarle ahí la lectura de un editor que me parece muy interesante, que es el texto que pusimos. Digo, interesante comparar a Einaudi con Sennett Bennett, el fundador de Random House, porque bueno, su trayectoria y sus condiciones políticas fueron totalmente distintas y totalmente eh, ejemplares, ¿no? Y por supuesto les recomendaría que quienes puedan pirateen el libro, pues ya no se consigue de Schifrin, la edición sin editores. Es un verdadero diagnóstico de lo que pasó en los años de la concentración editorial en el mundo y lo que tenemos hoy como consecuencia, ¿no? Una edición mucho menos independiente en el sentido de los grandes autores. Random House y el grupo Bertelsmann que tiene Random House, para que veamos el absurdo, digamos, con la adquisición de Penguin y el grupo Alfaguara, publica los libros de la Real Academia Española, una editorial alemana con mezcla inglesa y norteamericana, publica los diccionarios y los libros de la Real Academia Española. Es decir, este es el absurdo más absurdo, ¿no? Es decir, bueno, pero este es el mundo globalizado y la edición sin editores hace que, por ejemplo, Random House tenga el 87% de los premios Nobel en sus catálogos o en sus editoriales de literatura. Es decir, que hoy si queremos leer a un autor que ganó un premio Nobel, salvo algún libro que ocasionalmente haya publicado un sello independiente, uno de toda la obra, toda esa obra seguramente después terminará en manos de uno de los grandes sellos editoriales y tendremos que comprárselo a ellos. Y hablando digamos, de Barrett, recuerdo que a Barrett tuve que mandarlo a comprar a Paraguay porque era el único lugar donde se podía conseguir los libros. Ni siquiera se podía fotocopiar porque los libros, a pesar de que uno de los textos que circulaba era de la Biblioteca Ayacucho, una editorial digamos, del Estado venezolano, lo citó Daniel, así toda la circulación de los libros es el otro gran problema, ¿no? El otro gran problema que permite la existencia de todas estas alternativas que llamamos piratas, de servicio, artesanales, como querramos ponerle, sin rótulo, digamos, ¿no? Hay mucha autogestión dentro del mundo del libro y cada uno agrega valor y trata de vivir de eso, ¿no? Así que bueno, no nos pongamos la gorra. Nos vemos en la última reunión donde vamos a hablar. Les recomiendo que lean el texto de Los demasiados libros porque vamos a hablar un poco de lo que significa hacer pública un libro, publicar y las cosas que hay que tener en cuenta y también tratar de entender por qué los demasiados libros, a pesar de que hay muchos libros, dificultan la circulación de aquellos que queremos leer, ¿no? Eso me parece que es la clave de entender el último escalón de la cadena del libro.